Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla, permítame un segundo, para poder explicarles ese tema. Bien, entonces el día de ayer ya había comenzado a explicar al respecto y decía que trasladar una carga positiva desde el infinito a través del campo de otra carga positiva se va a requerir consumo de energía y por consiguiente trabajo. Es decir, entonces el trabajo que realiza el agente externo que mueve la carga, pues va a requerir energía. Entonces, una carga por sí misma, por sí sola, no puede desplazarse de un punto a otro. Para que una carga, vamos a suponer que tenemos dos cargas y una la tenemos fija, y esa otra carga yo la quiero desplazar y colocar cerca de esa primera, esta por sí misma no puede, en este caso, realizar ese trabajo, sino que requiere del consumo de energía por medio de un agente externo. Entonces, si suponemos que ese agente externo lleva la carga hasta un punto cercano a esa carga fija y la mantiene ahí por un cierto instante de tiempo, entonces esa energía que se está consumiendo para poder mantener esa carga cerca a la de la otra carga fija, pues debe de conservarse. Y entonces la energía que utiliza el agente externo, para llevar dicha carga a esa posición cercana a la carga fija, se convierte en una energía potencial, así como les expliqué ayer en el caso del resorte. Sucede algo similar con las cargas. Entonces, si el agente externo libera la carga, es decir, deja de proporcionar esa energía, esta carga que se desplazó se va a acelerar y alejar de la carga fija. Y entonces, al momento en que se empieza a acelerar, pues lo que se genera es una energía cinética y sabemos que cuando tenemos energía, cualquier tipo de energía, entonces podemos realizar un trabajo. Entonces, con esa energía cinética se tendrá la capacidad de poder realizar un trabajo. Entonces, pues encontrar la energía potencial presente en un sistema de cargas requiere hallar el trabajo que realizó el agente externo en acomodar dichas cargas. Es decir, entonces, que la energía que el agente externo aplica sobre esa carga para poder desplazarla y colocarla donde se quiere, se vuelve en una energía potencial. Entonces, lo que se necesita es encontrar el valor de esa energía potencial o equivalentemente, pues esa energía que se necesita para poder desplazar o mover esas cargas. Eso es lo que se comentó el día de ayer. Entonces, para colocar otra carga, vamos a suponer que tenemos una carga Q1, ¿no? Y entonces queremos colocar una carga que le vamos a etiquetar como Q2 en algún punto cercano a esa carga fija que le vamos a llamar Q1. Y ese Q1 o esa carga Q1 va a generar un campo, ¿sí? Entonces, como bien dice ahí, para colocar otra carga Q2 en algún punto del campo de Q1, pues es necesaria cierta cantidad de trabajo. Y ese trabajo va a estar dado por el producto de la carga Q2 por el potencial debido a la carga Q1, dado que el Q1 pues está generando un campo potencial. Entonces, si se representa ese potencial al que me estoy refiriendo como B subíndice 2,1, en donde el primer subíndice, S2, indica que es la carga colocada y el segundo que le sigue, que sería el 1, se refiere a la fuente
Entonces eso significa que B subíndice 2,1 es el potencial que se tiene al colocar Q2 en el campo Q1. ¿Ok? Entonces, el trabajo para posicionar a la carga Q2, aquí me parece ser que hay un error en la información que les subí. Por favor, corríjanlo. Me parece que aquí puse Q1. A ver si me hacen favor de verificar. Si está como Q1. Sí, profe, en la que subió, sí. En la que subí está como Q1. Por favor, modifíquenlo. Ahí cometí un error. No es Q1, sino debe ser Q2. Entonces, el trabajo para posicionar a Q2 sería igual a la carga Q2 por el potencial 2,1. Donde nuevamente vuelvo a explicar que S2 se refiere a la carga colocada, por eso aquí está equivocado, no era Q1, sino que es Q2. Y el siguiente subíndice, que es el 1, que le sigue, se refiere al potencial de la carga fija, que en este caso es a la que se le va a aproximar la carga Q2. ¿Ok? Entonces ahora sí está correcto como está en pantalla. Q2 o el trabajo para posicionar a Q2 es igual a Q2 por el potencial V 2,1. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. De una forma más o menos similar, si quisiéramos colocar cargas adicionales, por ejemplo, una carga Q3 y una carga Q4, entonces las expresiones nos quedaría como sigue. El trabajo para posicionar a Q3, aquí me faltó poner un texto también. El texto que va aquí es exactamente el mismo que está, perdón, que está aquí, porque no puede ser que Q2 sea igual a Q2 por B2, sino que el trabajo para posicionar a Q2, que fue en esta diapositiva, ahora se traslada a la siguiente, donde deberíamos de decir que el trabajo para posicionar a Q3 sería igual, ahí también me parece ser que hay un error, creo que está Q1 por B3,1, ¿verdad? Y luego está Q2 por B3,2. Aquí me parece ser que puse Q1 y aquí me parece ser que puse Q2, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces ¿saben qué? Bórrenlo o sobrescríbanlo, dado que el valor correcto es Q3 y Q3 en ambos casos. En el caso de la expresión para Q4, me parece ser que también aquí puse Q1, Q2 y aquí Q3, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces por favor corríjanlo, debe ser lo que está en la diapositiva correctamente, que es Q4 igual a Q4 por B4,1 más Q4 por B4,2 más Q4 por B4,3. Sí, a la hora de transcribirlas por ahí cometí ese error. Entonces, por favor, corríjalo. Y entonces así sería sucesivamente. De tal manera que entonces, si yo quisiera posicionar a una carga Q5, esta debería ser Q5 por el potencial 5,1 más Q5 por el potencial
5,2 más Q5 por el potencial 5,3 más Q5 por el potencial 5,4. Y así sucesivamente, si yo quiero incorporar una carga Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, etcétera, entonces tendría que irlos describiendo con la secuencia que ahorita escribí. Profe, Sí, ¿qué dijo que teníamos que corregir? Es que se me trabó y ya no lo escuché bien. aquí en la primera expresión correspondiente a Q3, creo que aparece Q1 y aquí aparece Q2. ¿Cierto? Sí. Entonces, estos valores están incorrectos, no son correctos. Y luego en la segunda, creo que aparece Q1 y luego tengo Q2 y luego Q3, ¿verdad? Sí, ya. Okay. También son incorrectos, sino que tendría que ser como está en la pantalla en color negro. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Bien, entonces, una vez aclarando esto, sí, nuevamente sabemos que ese es en este caso, el trabajo para posicionar cada una de las cargas. Y entonces el trabajo total se va a obtener pues sumando cada contribución que se tenga. De ahí entonces que el trabajo total de posicionamiento es equivalente o es lo mismo que decir que es la energía potencial del campo. ¿Por qué? Porque pues se vuelve esto en una energía potencial. Por consiguiente, entonces, el trabajo de posicionamiento lo vamos a denotar como W o, si queremos llamarle energía potencial del campo, W viene de el inglés de work o de trabajo y la E viene no de intensidad de campo eléctrico, sino viene de electric o eléctrico, solamente de eléctrico. Entonces, al ser la suma, tenemos que, en primera instancia, tenemos Q2 por el potencial 2,1, luego tenemos el que sigue, que sería el de la carga 3, sería la carga 3 por el potencial 3,1 más la carga 3 por el potencial 3,2. Luego sería el de la cuarta carga, que sería Q4 por el potencial 4,1 más Q4 por el potencial 4,2 más Q4 por el potencial 4,3. Entonces el que tiene la primera rayita se debe a la contribución de la carga 2, lo que está subrayado doblemente corresponde a la contribución de la carga 3 y lo que está subrayado triplemente se refiere a la contribución de la carga 4. Ahí sí están bien los subíndices, como están en la pantalla. No recuerdo si ahí también cometí el error. Creo que también, ¿verdad? Sí, también está. Sí, creo que al principio puse Q1 por B21 y luego puse Q1 por B31 y luego Q2 por B32. Entonces corríjanlo, por favor, así como aparece ahora en la pantalla, es como debe de estar descrito correctamente.
Bien, ¿puedo continuar? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, tomando como referencia este término, puede ser cualquiera, ¿eh? Pero ahí, bueno, pues se está utilizando el segundo término, que es Q3 por B3,1. Podría ser cualquiera de ellos, es lo mismo. Solamente se va a utilizar como ejemplo para ver un detalle. Si agarramos ese término, que es exactamente este que está ahorita aquí, Q3 por B31 sería igual al producto de la carga por el potencial 3,1. Y el potencial 3,1 sería a la carga Q1 dividido entre 4pi por epsilon 0 por R13. Tenemos aquí, por ejemplo, la carga 1 y aquí tenemos la carga 3. Entonces, recordando que R13 pues sería la diferencia entre la posición de Q3 menos Q1. Pero como vemos aquí, lo que tenemos es una multiplicación, ¿verdad?, de cargas. Esto equivale a ponerlo de esta manera. Ahora tener Q1 por Q3 dividido entre 4pi por epsilon 0 por R31. Finalmente aquí la distancia sigue siendo la misma, dado que no se ha movido, solo que ahora a la posición de 1 se le va a restar la posición de 3, pero en esencia es lo mismo. Eso significa que esto lo podríamos expresar como Q1 B13. Entonces, Q1 B13 es igual con Q3 B31. ¿Sí queda claro? No entendí muy bien eso, profe. A ver, vuelvo a explicar. Voy a Sí, borrar para volver a explicar. Si tomamos como referencia este, que es exactamente lo mismo para cada caso, sabemos que esto es igual a Q3, que en este caso sigue siendo el mismo valor, y B corresponde, B31 sería Q1 dividido entre 4pi por epsilon 0. Vamos a suponer que aquí tengo Q sub índice 1 y aquí tengo Q sub índice 3. Entonces, R13 sería la distancia que hay entre el punto donde se ubica Q3 y Q1, que sería R13, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? sí. Ok. Pero como aquí tenemos multiplicaciones de cargas, pues da lo mismo que alteremos el orden. Es decir, podemos poner ahora Q1 que multiplica a Q3, eso no se ha alterado, pero ahora, para que eso sea correcto, dividimos entre 4pi por epsilon 0, pero ahora lo que cambiamos es la nomenclatura del vector diferencia entre los puntos, entre las cargas 1 y 3. Y ahora sería R31. La distancia sigue siendo la misma porque no se han movido las cargas, es decir, que esto es lo mismo que esto. La única diferencia es que uno se resta con respecto al otro. En el primer caso, que es del lado izquierdo, a la posición 3 le restamos la posición de 1 y a la del lado derecho, a la posición 1 le restamos la posición 3. Finalmente la separación es la misma, ¿no? Da lo mismo. Además de que R mayúscula, recordemos que es la magnitud. Eso significa entonces que podemos seguir dejando Q1 y ahora esto ponerlo como B1,3. De tal forma que este es exactamente lo mismo que esto. Es decir, Q3 V3,1 es igual a Q1 V subíndice 1,3. Sí, dime. Perdón que lo interrumpa. Entonces se podría decir que todo eso es lo mismo, solamente expresado de diferentes maneras.
Correcto. Eso es a lo que voy. Es exactamente lo mismo. Es equivalente. Es exactamente lo mismo, correctamente. No sé si ahora sí ya quedó claro. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense muy bien. Voy a utilizar colores. El primer término que estoy subrayando, su equivalente sería el que está en la parte inferior, en función de lo que expliqué ahorita con esto. ¿Ok? ¿Sí está bien? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, el siguiente lo voy a poner en color amarillo, a ver si se alcanza a apreciar. Sería, el segundo sería el mismo, el equivalente sería el segundo de la representación en la parte inferior. Luego, voy a cambiar de color. El siguiente sería este. Luego el que le sigue, que sería este, le corresponde este. Luego el siguiente sería este, le corresponde este. Cada color está escrito en la parte superior, que está escrito en la parte superior, está representado equivalentemente en la parte inferior. Y por último, voy a utilizar la combinación de este con este, pues corresponde a este término. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos bien o ya se perdieron? No, sí está bien, profe. ¿Vamos bien? Ok, gracias por contestar. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, tanto la que está coloreada en la parte superior como la coloreada en la parte inferior con su equivalente, tenemos lo que se muestra ahora, que 2 veces W subíndice E va a ser igual a la carga 1 por, en este caso, el potencial resultante debido a todas las demás cargas. Es decir, tenemos Q1 por B,12, 1,3, 1,4 y todas las demás cargas que se le pueden agregar. Y luego tenemos Q2 por B21, B22, B23, B24, B22 no existe, perdón, B25, etcétera. Luego Q3, Q31, Q32, Q34, Q35, Q36, etcétera. ¿Sí? No puede existir el valor B11, ni B22, ni B33, porque no puede ser el potencial generado por el mismo campo de la misma carga. ¿Ok? Sino que aquí lo que estamos haciendo es que entre paréntesis estamos poniendo cada suma de potenciales, ¿sí?, que se encuentran en cada uno de los paréntesis, entonces es el potencial resultante debido a todas las cargas. De ahí que entonces, para tomar como ejemplo, esta ecuación que sería B1 igual a B12 más 1,3 más 1,4 más todas las cargas que pongamos, sería el potencial en la posición de Q1 debido a la presencia de las cargas Q2, Q3, Q4, etc. ¿Sí queda claro? Nuevamente, CB1 sería el potencial en la posición de Q1
debido a la presencia de las cargas Q2, Q3, Q4 y todas las cargas que se consideren. Entonces, se tiene que W, quitando el 2 que teníamos del lado, término del lado izquierdo, nos quedaría que va a ser igual a 1/2 de la carga 1 por el potencial que están contribuyendo en 1, más la carga 2 y todo el potencial que contribuye a esa carga 2, más Q3 por el potencial que contribuye a esa carga Q3 y así sucesivamente. Esto nos resultaría en forma generalizada, expresándolo en términos de una suma algebraica, sería igual a 1/2 desde m igual con 1 hasta m igual con n del producto de Qm por Bm. Pero, si recordamos, la carga es igual a una integral cerrada de superficie del diferencial de la carga, y esto es igual a una integral de volumen de la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen. Entonces podemos sustituir aquí Q por una integral de volumen y entonces quitamos la sumatoria y nos quedaría que W, que sería la energía potencial total, sería igual a 1/2 de la integral de la densidad de carga volumétrica. Aquí tenemos estos dos términos que sumados pues nos resulta con Q, que ya lo tenemos aquí, por el potencial. Entonces, esa ecuación que tengo ahí en el rectángulo es la energía potencial total presente en un sistema de cargas puntuales o distribuidas uniformemente en un volumen. Bien, entonces, para expresarlo de otra manera, si hacemos uso de la siguiente identidad vectorial que dice lo siguiente, que la divergencia del producto del potencial por la densidad de flujo eléctrico es igual o equivalentemente, esas tres líneas en vez de ser un igual es una equivalencia, a multiplicar el potencial por la divergencia de la densidad de flujo eléctrico y sumarle el producto punto entre la densidad de flujo eléctrico y el gradiente de potencial. Entonces, en la diapositiva anterior teníamos este término, que la energía potencial, W, es igual a 1/2 de la integral de volumen de la densidad de carga volumétrica por el potencial por el diferencial de volumen. Pero de la ecuación de Maxwell, de la primera ecuación de Maxwell, sabemos que la densidad de carga volumétrica es igual a la divergencia de la densidad de flujo eléctrico. Por esa razón, entonces, podemos igualarlo al término que sigue a la derecha, que dice que es igual a 1/2 de la integral de la divergencia por B
por el diferencial de volumen. Entonces, el término que voy a subrayar de color rosa, aquí está, la divergencia de la densidad de flujo eléctrico por el potencial es exactamente el término que estoy señalando en color rosa. Eso significa que entonces nos quedaría, sustituyendo ese valor, sería la divergencia del producto del potencial por la densidad de flujo eléctrico menos el producto punto entre la densidad de flujo eléctrico y el gradiente de potencial. Por esa razón, entonces, nos resulta lo que está en la parte inferior, que nos dice que la energía potencial sería igual a un medio de la integral de volumen de la divergencia del producto de el potencial por la densidad de flujo eléctrico menos el producto punto entre la densidad de flujo eléctrico y el gradiente de potencial. Pero además hay que recordar que la integral cerrada de superficie de el producto punto con el diferencial de superficie es igual a una integral de volumen de la divergencia de la densidad de flujo eléctrico por el diferencial de volumen. Entonces, este término lo podemos representar como una integral de superficie en vez de ser una integral de volumen. Entonces, si hacemos esa consideración, pasamos a la siguiente diapositiva y esto nos quedaría, por consiguiente, que la energía potencial sería igual a un medio de la integral de superficie del producto del potencial por la densidad de flujo eléctrico, producto punto por el diferencial de superficie, menos la integral de volumen del producto punto entre la densidad de flujo eléctrico y el gradiente de voltaje, o el gradiente de potencial diferencial de volumen. Esto que acabo de escribir aquí, de sustituir una integral de volumen por una integral de superficie, pues está basado en el teorema de la divergencia, que nos dice que puede cambiarse una integral sobre una superficie cerrada, ¿verdad?, por una de integral de un volumen. ¿Okay? Entonces, el volumen del que se está hablando, si me regreso a la diapositiva anterior, donde tenemos una representación con volumen, ¿sí?, significa que el volumen al que se está refiriendo, o ese diferencial de volumen, debe contener cada una de las cargas. Es decir, todas las cargas que yo sume, o las cargas que yo considere, deben de estar dentro del volumen que voy a definir. No pueden estar algunas dentro del volumen y otras fuera. No, todas deben de estar dentro del volumen. Entonces, si yo agrego, en vez de solamente 4 cargas, agrego muchas cargas más, miles y miles de cargas, entonces puedo hacer que ese volumen se vuelva un valor infinito.
Hagan de cuenta, es como si tuviésemos en ese caso nuestro universo, que está lleno de muchos planetas, ¿sí? Y para considerar, bueno, considerando que cada planeta fuese una carga, entonces tendríamos que tener el volumen como todo el universo. ¿Ok? Entonces, ese volumen sería todo el universo porque serían muchos planetas, o en nuestro caso, que estamos viendo aquí, muchas cargas. Entonces, si consideramos que tenemos muchísimas cargas, este término que está encerrado, que se refiere a una pequeña densidad de superficie, se vuelve cero. ¿Por qué se vuelve cero? Pues porque el volumen se vuelve muy grande, imagínense el universo, y de repente uno de los planetas pues se vuelve una pequeña superficie y además nos dice que es la mitad de la superficie. De un valor súper pequeño, de tal manera que ahí la contribución es prácticamente nada. Por esa razón, este término se considera cero y solamente se trabaja con el término que nos queda, que sería menos un medio de la integral de volumen del producto punto entre la densidad de flujo eléctrico y el gradiente de potencial por el diferencial de volumen. Bien, pero ¿alguien recuerda a qué es igual el gradiente potencial con respecto a la intensidad de campo eléctrico? No, nadie. ¿Era la densidad de carga volumétrica? No. La intensidad de campo eléctrico es igual a menos el gradiente de B, ¿no? ¿Ya lo recordaron? La intensidad de campo eléctrico es igual al menos el gradiente del potencial. Aquí tenemos el gradiente de potencial y aquí tenemos el signo menos. Entonces podemos sustituir ese término o esos términos por la intensidad del campo eléctrico. Entonces, si hacemos eso, tenemos lo siguiente, que la energía potencial sería igual a un medio de integral de volumen del producto punto entre la densidad de flujo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico por el diferencial de volumen. Pero también sabemos que D es igual a epsilon 0 por la intensidad de campo eléctrico. De ahí que entonces nos queda que esto es igual a un medio de la integral del volumen de epsilon que multiplica a la intensidad de campo eléctrico elevado al cuadrado por el diferencial de volumen. Entonces esta expresión es muy importante. Y la vamos a utilizar resolviendo un problema posteriormente. Porque es la expresión que en este caso nos sirve para determinar la energía potencial, que es equivalente a la energía que se necesita para poder desplazar, en este caso, la carga, y está dada en términos de la intensidad de campo eléctrico. Entonces, como ejemplo, podríamos determinar o calcular la energía almacenada en campo electrostático
en una sección de cable coaxial. Recordando que el cable coaxial es una estructura de ese tipo, donde lo que tenemos aquí es una longitud, el radio del conductor interior y el radio del conductor exterior. El del conductor exterior lo etiquetamos con la literal B minúscula y el del radio del, interior, del conductor interior como A. Ya en su momento hicimos el cálculo de la intensidad de campo eléctrico y si consideramos solamente la superficie del conductor interior, que sería esta zona que estoy rayando, sabemos que la intensidad de campo eléctrico superficial sería igual a A, que sería el radio del conductor interior, por la densidad de carga superficial dividido entre epsilon 0 por ρ, por el vector unitario en la dirección de ρ. Como sabemos, pues son coordenadas cilíndricas y lo que se hace es, en este caso, pues trasladar el cilindro a una forma conocida como la que estoy dibujando del lado izquierdo, donde aquí lo que tenemos es ρ, luego tenemos phi y z, ¿ok? Y entonces en la dirección de z tenemos en este caso L. Y entonces si queremos calcular la energía, ¿verdad?, almacenada en un campo electrostático, que sería la energía potencial, pues tendríamos que sustituir en la ecuación que está en la parte superior, y sería entonces W sub índice E igual a 1/2 de la integral de volumen. El primero de ellos sería el diferencial de Z, sus límites serían de 0 a L, luego tendríamos phi, que sería los límites de 0 a 2pi, que serían los 360 grados para considerar toda la circunferencia, ¿verdad?, del cilindro. Y por último tendríamos diferencial de ρ. ρ, diferencial de ρ para tener el valor elevado al cuadrado. Y sabemos que iríamos desde el radio del conductor interior, donde ρ es igual con A, hasta el radio del conductor exterior, que sería ρ igual con B. Entonces, si se resuelve esa triple integral, llegamos al siguiente resultado, el cual dice que nos resulta pi por L por A cuadrada por ρ subíndice C al cuadrado dividido entre epsilon 0 por el logaritmo natural de la relación del radio del conductor exterior entre el conductor interior. Ese sería el resultado. Con eso podremos calcular la energía potencial o la energía almacenada en el campo electrostático de una configuración coaxial, lo que sería, por ejemplo, un cable coaxial. Esa es la forma en cómo se puede hacer, obviamente basándonos en el resultado de la intensidad de campo eléctrico que ya habíamos calculado en ejercicios anteriores. Pero no es la única forma en la que se puede resolver este problema. Lo podemos resolver de otra manera. ¿Cómo? Pues como se muestra a continuación. Ahora, si consideramos al conductor externo, voy a poner aquí la figurita otra vez, ¿sí?, que esa es la estructura coaxial, con una referencia de potencial igual con 0, es decir, que se está conectado a tierra. Aquí el potencial es igual con 0. Entonces el potencial del cilindro interno, que sería etiquetado con la letra minúscula A, sería igual a menos la integral, pero ahora sería de B hacia A, de la intensidad de campo eléctrico en la dirección de ρ por el diferencial de ρ. Creo que todavía no se actualiza, ¿verdad? No, profe, aún no. A ver, hasta ahorita me estoy dando cuenta que creo que no se está actualizando. Permítame un segundo.
Ahora vamos a esperar un poquito porque estoy dibujando y no se alcanza a apreciar lo que estoy explicando. Se quedó congelada. Y no se está actualizando. Algo pasó, a ver, permítame, déjeme dejar de compartir pantalla y vuelvo a hacerlo para ver si se corrige. Entonces, en la última pantalla, lo que tenía era, déjeme volver a donde estaba, la solución. A ver, en la parte de abajo tenemos la solución de que nos resulta acerca de la energía potencial, ¿verdad? Que es equivalente a la energía que se tuvo que utilizar el agente externo para poder almacenar en la estructura coaxial. Y les comentaba que esto se puede resolver de manera alternativa, ¿cómo? Bueno, pues volviendo a dibujar lo que estaba escribiendo o dibujando cuando se trabó, es que entonces el conductor exterior se conecta a un potencial de 0, este es B, y sabemos que el radio del conductor interior es A, y entonces si el potencial del conductor exterior vale 0, el potencial en el radio del conductor interior, BA, o B subíndice A, va a ser igual a menos la integral, ahora sería partiendo desde el conductor exterior hasta el conductor interior, de la intensidad de campo eléctrico en la dirección de ρ por el diferencial de ρ. Y esto sería igual a menos la integral de B, desde B hasta A, de el dato que ya teníamos antes, que la intensidad de campo eléctrico en la dirección de ρ es igual a A por ρ S entre epsilon 0 por ρ, todo esto por la diferencial de ρ. Y esto, si resolvemos la integral, nos da o nos resulta como A por ρ subíndice S entre epsilon 0 por el logaritmo natural de B sobre A. Recuerden que lo que estamos haciendo en este caso es un análisis o una solución alternativa. Entonces, como el potencial en el conductor exterior no se ha considerado, o se considera, mejor dicho, con un valor de 0, lo que podemos hacer es poner una estructura, voy a ponerlo aquí en grueso, ¿sí? Ese es el radio del conductor interior, y entonces utilizar parte del conductor interior y muy cercano el conductor exterior. Entonces, lo que está en color rojo sería A. Déjame poner en el color apropiado. Luego pongo el color rojo. Ese sería A. Y entonces ahora voy a hacer el análisis desde ρ igual con A más, en este caso le voy a llamar el grosor sobre 2 hasta ρ igual a menos el grosor sobre 2. Es decir, en este caso me estoy refiriendo
al grosor más 2, que sería este primer límite, y luego sería el otro, que sería el que está del lado derecho. Entonces, en esa región, lo que a mí me interesaría es encontrar, en este caso, pues la contribución que se tendría de la energía potencial debido a solamente la condición en la que se considera el radio del conductor interior. Entonces, al hacer eso, pues es inminente que tenemos que la integral de, para calcular la energía potencial sería igual a un medio de la integral de volumen de la densidad de, en este caso, de carga volumétrica por B, que será el potencial por el diferencial de volumen. Y entonces, el resultado de esa integral nos va a dar 0 en cualquier región entre los cilindros donde la densidad de carga volumétrica es 0. Es decir, lo que yo dibujé hace un momento es aquí el cilindro interior y el cilindro exterior. En toda esta zona va a ser 0. La única región donde lo voy a considerar es en esa pequeña región que está ahí, donde además ese valor de T es muchísimo menor que el radio del conductor A. Y ese valor de T, por lo que puse ahí, es considerar una frontera aquí y otra frontera en el interior. ¿Ok? Entonces, está claro que el valor de esta integral que está en pantalla va a ser 0 para la región entre los cilindros, es decir, donde estaría el dieléctrico, dado que la densidad de carga volumétrica en esa zona va a ser 0. Y también en el cilindro exterior, porque el cilindro exterior tiene un potencial de 0 volts. ¿Sí? Y entonces la integración solamente la haríamos en ρ igual con A, que es ahí donde nos interesa. Consiguiente, entonces, vamos a llevar a cabo el proceso de solución. Y nos dice que la energía potencial va a ser igual a un medio de la integral de volumen de la densidad de carga volumétrica por el potencial por diferencial de volumen. Y esto sería igual a, nuevamente tenemos la integral que va desde 0 hasta L, que abarca la longitud del conductor y está en la dirección Z. Nuevamente tenemos aquí phi, que son los 360 grados. Y aquí tenemos nuevamente diferencial de ρ, que ahora iría en los límites, como comenté en su momento, de ρ igual a más t sobre 2, que es el grosor que se va a considerar, hasta a menos t sobre 2. Y esos serían los límites de integración. D, en este caso, el valor de B, que es el que nos resultó hace un momento, que era lo que está ahorita señalándose ahí. ¿Ok? Si nos regresamos, vemos que entonces B es igual a por rho S entre epsilon 0 logaritmo natural de B sobre A. Entonces, lo sustituimos aquí y llevamos a cabo la solución de la integral, y esto nos resulta con que la energía potencial es igual a cuadrada por rho S al cuadrado por logaritmo natural de B sobre A, dividido entre epsilon 0, todo eso multiplicado por pi n, que es exactamente el mismo resultado que se obtuvo en el método anterior. En el otro lo que hicimos es integrar la intensidad de campo eléctrico. Aquí primero se determinó a través de los potenciales, entonces se consideró solamente el potencial en el conductor interior. Y llegamos al mismo resultado, o sea que es exactamente. Entonces, si tomamos en cuenta que la carga total del conductor interior es igual a 2pi por A por L por ρ S, entonces podemos sustituirlo en la expresión que está ahí arriba y llegamos a esta ecuación que para ustedes ya también es conocida. Y que esa ecuación nos sirve para calcular la energía potencial o particularmente la energía almacenada en un capacitor. Un capacitor que va a tener
una forma de tipo coaxial, ¿verdad? Que sería de esa manera. ¿Ustedes conocen físicamente los capacitores? Por ejemplo, conocen el capacitor electrolítico, ¿verdad? Que es un botecito así chiquitito, con sus terminales, ¿verdad? Sí, profe. Ok, pues ese capacitor electrolítico tiene una configuración de tipo coaxial. Internamente así está. Y entonces con esta fórmula que está aquí, que ya es conocida, pues podemos calcular pues, la energía que se puede almacenar en ese capacitor. Pero cuando ustedes utilizan ese elemento básico de circuito, que es el que llamamos como el capacitor, normalmente ustedes utilizan un parámetro que se le llama la capacitancia, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos 10 picofarads de valor de capacitancia. Pero también sabemos que la carga es igual al voltaje o al potencial multiplicado por un factor de proporcionalidad, y ese factor de proporcionalidad es justamente la capacitancia. Entonces, si a nosotros nos dan el valor del capacitor de 10 picofarads y no sabemos el valor de la carga, podemos calcular la energía almacenada en el capacitor, y esto sería igual a, sustituyendo eso, sería la carga por la tensión elevada al cuadrado, ¿verdad? La capacitancia por la tensión elevada al cuadrado. Si, por ejemplo, aplicamos un potencial de 5 voltios y tenemos un valor de 10 picofarads, ¿cuánto nos da 10 picofarads por 5 elevado al cuadrado? Sería 25 al cuadrado por 10 picofarads dividido entre 2. ¿Cuánto les da todo eso? ¿250 pico? 250 por 10 a la menos 12. ¿Qué unidades serían? Pues serían unidades de energía, ¿verdad? ¿Y cuáles son las unidades de energía? ¿Los joules? Joules. ¿Ok? Entonces, la pregunta que todo mundo se hace, ok, conocemos ese elemento básico de circuito que se llama capacitor, y que con las fórmulas que acabo de borrar ahorita en la diapositiva anterior puedo calcular la energía potencial o la energía almacenada en él. Pero la pregunta es, ¿dónde se almacena la energía? Bueno, si volvemos a las expresiones que nos llevaron a las ecuaciones que utilicé ahorita para hacer el cálculo, sabemos que la energía potencial es igual a un medio de la integral de volumen de la densidad de flujo eléctrico, eso lo acabamos de ver hace un momento, producto punto con la intensidad de campo eléctrico. Si eliminamos la integral, entonces los cambios de la energía potencial van a ser igual a un medio del producto punto
entre la densidad de flujo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico por el diferencial de volumen. Si despejamos el producto punto, entonces nos quedaría que los cambios de la energía con respecto al volumen, que es la última expresión, sería igual a un medio de la densidad de flujo eléctrico producto punto con la intensidad de campo eléctrico. Entonces hablamos de flujo eléctrico y hablamos de campo eléctrico. Por consiguiente, entonces, la energía se almacena en el campo eléctrico. Y sus unidades pues están dadas en joules por metro cúbico. Esos cambios de energía estarán dados en joules por metro cúbico. Ok, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Ok. Acabamos de ver esta parte de lo que es la energía y prácticamente en esto último que se acaba de hacer, relacionado con la estructura coaxial, porque en su curso de ondas electromagnéticas guiadas que llevarán el siguiente semestre, van a ver el análisis de lo que es el cable coaxial. Y les va a ser muy útil estas expresiones que justamente ahorita estamos abordando. ¿Por qué razón? Pues porque también, como acabo de comentar, bueno, pues conocemos físicamente el capacitor electrolítico y lo utilizamos para almacenar energía. Y la pregunta que nos haríamos siempre es, bueno, ¿y físicamente en dónde se almacena esa energía? ¿En las placas? ¿En el dieléctrico? ¿O en qué? La respuesta la acabamos de ver, es que la energía se almacena en el campo eléctrico interno que se forma. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no, bueno, mañana vamos a hacer un ejemplo porque ahorita ya faltan 20 minutos para que se acabe la sesión y mañana vamos a iniciar la sesión llevando a cabo un ejemplo. Eso no está en sus diapositivas, pero yo se los voy a poner aquí en pantalla y lo vamos a resolver. Y posteriormente vamos a ver el tema relacionado con la corriente y la densidad de corriente. Las diapositivas para el tema de la corriente y densidad de corriente ya se encuentran ahí mismo en la sección de archivos, en material de clase, y por favor pues las tienen a la mano para el día de mañana también, porque ya una vez que terminemos el problema, pues vamos a abordar ese tema. ¿Ok? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, hasta aquí le dejamos por hoy. Que tengan muy buena tarde y cuídense. Igualmente,